Oremos con la lección divina hoy domingo 18 de junio de 2023. La misión de los 12 discípulos vamos a leer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo en los capítulos 9 del 36 al 38 y capítulo 10 del 1 al 8. Hagamos oración. Padre nuestro, tu palabra mora en el mundo por medio de la venida de Jesús, tu Hijo. Él nos ha anunciado con sus enseñanzas, pero sobre todo con sus obras y el don de su vida. El Verbo se hizo carne. Antes de dejarnos, nos prometió la ayuda y compañía del Espíritu Santo para que pudiésemos recordar todo lo que había dicho y comprender más profundamente el significado escondido en nuestros corazones endurecidos por el pecado. Dónanos ahora tu Espíritu revelador y consolador, que nuestro corazón se inflame con su presencia y tu palabra se vuelva provocante, viva y eficaz para servirte a los hermanos con gozo. La lectura. El contexto del pasaje evangélico. Estamos al comienzo del segundo de los 5 discursos que Mateo escribe en su evangelio, el de la misión Jesús, el nuevo Moisés. Continúa llevando a su cumplimiento la ley antigua, enviando a los ciudadanos del nuevo reino a juzgar. También está en Juan, no a juzgar, sino más bien a liberar a su pueblo de toda suerte de dolencias y enfermedades, como hace él. Este envío en misión sucede durante la vida pública de Jesús. Habrá después otro solemne y universal después de la resurrección. Los 12 apóstoles en continuidad y rotura con las 12 tribus de Israel están llamados a recoger las esperanzas del viejo Israel, que asemeja a un pueblo desorientado como un rebaño sin pastor. Vamos a ver como una división de cómo se va a llevar a cabo la reflexión de este pasaje evangélico. Primero entraremos viendo la introducción narrativa, luego la transmisión del poder, a continuación los nombres de los 12 y finalmente la instrucción y el envío. Veamos el texto. Y al ver Jesús a la muchedumbre tuvo compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a los discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé.
Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que le entregó. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Acojamos la resonancia de la palabra de Dios en nosotros. Un silencio orante. Algunos interrogantes que nos pueden ayudar a interiorizar la palabra. ¿La visión de la gente ha suscitado en mí alguna vez un sentimiento particular? ¿Recuerdo un momento de compasión que yo haya tenido por alguien? ¿En qué circunstancias? He conocido a alguien que haya tenido una gran pasión por la humanidad. He pedido a Dios que me haga su enviado, ser su apóstol. ¿En qué consiste la misión confiada por Dios, por Jesús a sus discípulos? ¿Te parece que es misión imposible y porque es gratuita? Una clave de lectura. Jesús, después de haber propuesto su nuevo programa alternativo a la mentalidad corriente, después de haber anunciado la superación de la ley y de la observancia con las exigencias más grandes del amor, después de haber dado testimonio con gestos concretos de liberación de aquellos que había anunciado, llama a sus discípulos y los envía a las gentes dándoles sus mismos poderes. La salvífica, el nuevo pueblo de Dios sobre la comunidad que está llamada a prolongar y alargar su acción liberadora, restauradora. Jesús envía a sus apóstoles, el nuevo pueblo de Dios, sobre el fundamento de los 12 apóstoles. Es un pueblo sacerdotal, real, profético, llamado a colaborar con Jesús. Meditación. Al ver a la muchedumbre, Jesús sintió compasión porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. En la introducción, partiendo del versículo 35, viene resumido el ministerio público de Jesús. Repite en parte la introducción al discurso de la montaña. Nuestro fragmento parte de la constatación de que le seguían grandes muchedumbres, gente sin pastor, cansada de oír palabras, sin el seguimiento de los hechos, abatidas por las innumerables observancias. Eran 613 leyes que debían de cumplir, oprimidos por los jefes que les imponen tantas leyes y muchas incomprensibles,
La compasión que Jesús experimenta por ellos que los siente hambrientos está aquí dirigida a los hombres ignorantes del campo, malditos de los fariseos. No hay quien les ame y quien los busque como un buen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. La misión se compara a la siega. La ley. Aquí hay como muchos hombres dispuestos a responder al Evangelio de Jesús, muchos que esperan una palabra de vida. Los mensajes de paz son siempre pocos y la multitud es inmensa. La exhortación a la oración viene a significar que Dios está al origen de la misión. Él es el responsable de la mies. A Él debemos convertirnos con la oración. El Espíritu Santo está ya obrando. De hecho, la mies está disponible. La mies es un término ligado originalmente al juicio final. Juan Bautista creía que había llegado el momento del juicio, pero aquí no son los ángeles los llamados a realizar la obra, sino los hombres a salvar el juicio a otros hombres y no a juzgarlos. Vivimos un tiempo de misericordia. No ha llegado todavía el juicio. Y Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio el poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Esta llamada de los 12 en Mateo no es como en San Marcos, es el resultado de una selección, de un encargo que se le confía a un grupo ya formado que ahora recibe un mandato. El número 12 está referido también a las 12 tribus de Israel. Para anunciar la nueva ley del nuevo Moisés hay necesidad de un nuevo pueblo que acoja la palabra del nuevo Moisés, que es Jesús. En la Sagrada Escritura, el número 12 indica sobre todo el pueblo de Dios en su totalidad. Sobre el fondo del pueblo de los 12 tribus hay que colocar la llamada de los 12 por parte de Jesús durante su ministerio en Galilea. El número 12 no hay que entenderlo en sentido restrictivo, sino en sentido de excelencia. La misión de los discípulos está puesta en estrecho paralelo con la misión de Jesús. La idea dominante que el ministerio de los apóstoles es la prolongación del ministerio de Jesús. Se les da a los discípulos el mismo poder que tenía Jesús y el mismo obrar sanador. No se trata de un poder de guiar, de mandar, sino de aquello que se necesita para realizar la misión a ellos confiada, para servir a la humanidad. El, el contexto es aquí antes de la resurrección. El término apóstol se encuentra solo en el Evangelio de Mateo. En otro lugar se habla de discípulos. No se usa como en Lucas y Pablo para indicar un encargo, sino en el sentido etimológico como mandados, enviados. Por tanto, se puede entender como una invitación dirigida a todo el
nuevo Israel a través de los 12 columnas del nuevo pueblo, de la nueva ley, la ley del amor. La comunidad de judíos convertidos a los que se dirigía Mateo veía aquí el comienzo del nuevo Israel, la iglesia, continuidad y rotura con la sinagoga. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote que le entregó. Las varias listas de los 12 colocan siempre a Pedro en el primer puesto y a Judas en el último lugar. Los nombres tienen pocas anotaciones que varían en las diversas listas. Hay que anotar las dos parejas de hermanos, Simón con Andrés y Santiago y Juan, como indicando la fraternidad como fundamento de la nueva comunidad. La diversidad, que hay un publicano, un cananeo, un iscariota que lo traicionará. Nada de gente grande, ni ilustre, ni llena de títulos, ni de toda confianza. La llamada proviene de una libre elección de Jesús y no por los méritos o por la importancia de las personas, para que en la debilidad de estos se revele la potencia de Dios. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones: no toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibiste, dadlo gratis. La instrucción para la misión, traída aquí solo en parte, se completa al final del versículo 16. Los versículos del 5 al 8 son exclusivos de Mateo, excepto el mandato de proclamar que el reino de los cielos está cerca. La limitación de los confines de la misión en este contexto, antes de la resurrección, no está en contradicción después de la resurrección, en el que se dice ir a todo el mundo. Subraya la prioridad que hay de dar a la casa de Israel primero, un interés por las ovejas perdidas, ante todo, y luego por aquellas desconocidas, los gentiles. Mateo pone en evidencia el amor de Dios por el pueblo de Israel. El mandato confiado a los apóstoles es muy comprometido: curar enfermos, resucitar muertos, arrojar demonios. Hay que entenderlo en sentido metafórico. Ciertamente hay enfermedades y muertes espiritualmente no menos fáciles de curar y revivir que las físicas. Hay también los poseídos por ideologías, mentalidades destructivas. Hay que recordar que es Jesús el que envía, que nada le es imposible. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creedlo por las mismas obras. En verdad os digo
También el que cree en mí hará las obras que yo hago y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. San Juan Pablo II, de venerada memoria, escribió en la encíclica Redentores Missio, la liberación y la salvación, puertas del reino de Dios, alcanzan a la persona humana en sus dimensiones tanto físicas como espirituales. La misión, por tanto, está hecha de predicación y curación, anuncio y promoción humana, venida del reino junto con la lucha por la justicia y por la paz. La misión, por tanto, no puede ser nada más que gratuita, no pertenece a los enviados, no puede ser dis- disfrutada para propio aprovechamiento material. Así se pone en acto el espíritu de las bienaventuranzas. Hagamos oración con el Salmo 100. Aclama a Yahvé tierra entera, servid a Yahvé con alegría, llegaos a él con júbilo. Sabed que Yahvé es Dios, él nos ha hecho y suyos somos, su pueblo y el rebaño de sus pastos. Entrad por sus puertas dando gracias, por sus atrios cantando alabanzas. Dadle gracias, bendecid su nombre, pues bueno es Yahvé y eterno es su amor. Su lealtad perdura de edad en edad. Contemplación. Oh Padre, que has hecho de nosotros un pueblo profético y sacerdotal, llamado a ser signo visible de la nueva realidad de tu reino. Concédenos vivir en plena comunión contigo en el sacrificio de alabanza y en el servicio a los hermanos, para llegar a ser misioneros y testigos del Evangelio. Haz que tu compasión sea nuestra compasión, tu urgencia misionera nuestra urgencia. Sí, Señor, aquí estoy. Mándame. Alabado sea Jesucristo.